Hola amigos, ¿cómo están? Estaba platicándole a Gaby que el otro día escuché a unos jóvenes decir que las reglas y las normas están para romperse. Me quedé pensando y la verdad creo que no es acertada esta afirmación. ¿No es así, Gaby? Bienvenida. Gracias, Guido. ¿Qué tal, amigos? Nos da gusto que estén de nuevo con nosotros. Y con respecto a lo que mencionaste, por supuesto que no estoy de acuerdo con esa aseveración. Tan solo démonos cuenta que en gran parte de nuestras actividades seguimos ciertas reglas, en el trabajo, en la calle, en la casa, en intercambios comerciales y hasta en juegos. Es evidente la importancia de las reglas. Ya lo creo. Bueno, esto de las reglas vino a colación porque en este programa precisamente veremos una regla matemática mejor conocida como regla de tres. Esta regla la usamos muy a menudo, al sacar porcentajes, al hacer conversiones o equivalencias y en otras aplicaciones. Además de ver algunas aplicaciones de la regla de tres, también les daremos algunas recomendaciones para que puedan interpretar información en gráficas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico. En esta carta que nos envió la señora Úrsula Gómez del estado de Sonora nos dice: yo he visto que la gente hace operaciones con la regla de tres, pero lo hacen de diferentes maneras. Nos pregunta, ¿esto afecta en los resultados? ¿Está mal que sigan pasos diferentes? Para resolver estas dudas vamos al otro lado del estudio con Gaby. Gaby. Claro que sí, Guido. Señora Gómez, cuando hacemos compras, cuentas o realizamos cualquier operación matemática, calculamos los resultados de diferente manera. En el caso de la regla de tres sucede lo mismo. La mayoría de la gente la utilizamos en diversas situaciones siguiendo pasos diferentes y eso no quiere decir que se resuelvan incorrectamente los problemas. Para conocer más de cerca el conocimiento que tienen las personas con respecto a la regla de tres, salimos a la calle a preguntarle a la gente y esto fue lo que nos respondieron. ¿Conoces la regla de tres? La regla de tres, sí. No, la verdad no. No la conozco. La regla de tres, no. Sí, por supuesto. Soy ingeniero mecánico. ¿En qué situaciones la utiliza? En situaciones para cálculo cuando desconoces una de las incógnitas y tienes dos datos o más que conoces, ¿no? Pues solamente algunas veces que tengo que hacer algunas operaciones matemáticas, pero eso es nada más por cuestiones de administración que tengo que hacer, no sé, para sacar algún porcentaje o algo así, pero no es mucho lo que yo la utilizo. Para sacar un costo, un presupuesto, muchas cosas, para muchas cosas. Cuestiones aritméticas o cuando son para operaciones, generalmente para conocer alguna incógnita de alguna operación o algo así.
Es increíble de lo que uno se puede enterar en un sondeo, ¿no? Así es, y en este caso muchas personas no sabían qué era la regla de 3. Continuando con este tema, veamos el siguiente ejemplo. Todos alguna vez hemos tenido la necesidad de pintar las paredes de nuestra casa, alguna barda o un mueble. Por lo que sabemos que a veces es necesario diluir la pintura con agua de manera proporcional. Para calcular la medida exacta de pintura y agua, podemos resolverlo de la siguiente manera. Si por cada 2 litros de pintura se necesita medio litro de agua, ¿cuántos litros de agua debemos mezclar si vamos a usar 2 galones? ¿Nos puedes decir de qué manera podemos resolver este problema, Gaby? Claro que sí, pero antes vamos a recordar el valor del galón. El galón es igual a 3.785 litros. En esta ocasión vamos a igualar el valor del galón a 4 litros para hacer más fáciles las operaciones. Nos están hablando de 2 galones, que es igual a 8 litros. Para 2 litros de pintura se requiere 0.5 litros de agua. La mitad sería 1 litro de pintura y la mitad sería 0.25 litros de agua. Si la pregunta es, ¿cuánta agua se requiere para 8 litros de pintura? Multiplico por 8 y el resultado son 2 litros de agua para 2 galones de pintura. Observa, Guido, amigos, que para este problema lo más sencillo fue calcular primero la cantidad de agua que se necesita por cada litro de pintura y luego a esa cantidad la multiplicamos por 8 para averiguar cuántos litros de agua se necesitan para diluir 8 litros de pintura. Muy bien. Vayamos ahora con nuestra reportera Pilar Jiménez, que nos tiene preparada una entrevista con alguien que conoce bastante de pinturas. Gracias, Guido. Nos encontramos en un negocio donde se hacen rótulos y estamos aquí para saber si se utiliza en este oficio o no la regla de 3. Estamos con don Víctor Pérez, quien tiene 15 años de experiencia en este trabajo, y queremos preguntarle si es conveniente o no hacer igualaciones de color al tanteo. Sí, de hecho así se hace. Se va agregando los colores, las tintas, hasta que llegue el tono requerido. Por ejemplo, para 1 litro de pintura, ¿qué cantidad de agua utilizan? Se le va agregando el agua poco a poco hasta que agarre la consistencia adecuada. Si le piden igualar un color, ¿cómo lo hacen? Digamos el verde, se le va agregando el azul y el amarillo poco a poco hasta que dé el tono. Muy bien, muchas gracias, don Víctor. Nosotros regresamos al estudio con Gaby. Gracias, Pilar. Guido, en otros casos el procedimiento que vimos anteriormente se complica y resulta más sencillo aplicar la regla de 3 simple. Veamos el caso de una pintura para interiores. La proporción recomendada para una cubeta como esta es la siguiente. Para 19 litros de pintura, 3 litros de agua. Pero si se quiere usar otra cantidad de pintura, por ejemplo, 8 litros, ¿qué operación debemos hacer? Para calcular la cantidad de agua que se necesita, pues la regla de 3 simple. Nuestro problema es, si para 19 litros de pintura necesitamos 3 litros de agua, para 8 litros de pintura, ¿cuántos litros de agua necesito? La regla de 3 dice, un extremo es igual al producto de los medios dividido entre el otro extremo. 3 por 8, 24, entre el otro extremo, 19. Y el resultado es 1.26 litros de agua. Ahora vamos con Guido al otro lado del estudio. Y ahora vamos a otra pregunta relacionada con la regla de 3. Se trata de una carta que nos envió el señor Efraín Núñez de San Luis Potosí. Su pregunta es, ¿tiene algo que ver la regla de 3 con la variación proporcional directa? Veamos qué nos comenta Gaby. Señor Núñez, amigos, la variación proporcional directa es un caso aritmético muy común en la vida diaria, mientras que la regla de 3
es una de las formas que se utilizan para resolver problemas que tienen esta variación. Digamos que la variación proporcional directa es el concepto matemático y la regla de 3 es una de las maneras para resolver problemas con esta variación. Un ejemplo donde podemos darnos cuenta de una variación proporcional directa es el problema de la sobrepoblación en relación a las cantidades de basura que se generan. Veamos. La sobrepoblación es un problema que afecta a gran parte de las sociedades en el mundo. La contaminación, la necesidad de vivienda, los medios de transporte, la seguridad pública o la búsqueda de trabajo son retos que se agravan debido al crecimiento demográfico. Uno de los retos más difíciles para una zona metropolitana es la recolección de basura. En plantas de tratamiento o rellenos sanitarios se concentra gran parte de los residuos sólidos que desechan los habitantes de la Ciudad de México. Para apreciar la magnitud de lo que significa el acopio de gigantescos volúmenes de basura, veamos algunos datos. En la Ciudad de México se calcula que cada habitante en promedio genera 1.24 kilos de basura al día. Si consideramos que la población está constituida aproximadamente por 9 millones de habitantes, la cantidad de basura asciende a un poco más de 11 millones de toneladas diarias de basura. Como se ve, la generación de basura varía proporcionalmente con respecto al número de habitantes. Si tomamos en cuenta que para el año 2005 la Ciudad de México tendrá aproximadamente 10 millones de habitantes, podemos calcular que la generación de basura ascenderá a casi 12.400.000 toneladas diarias. Como pudimos apreciar, si consideramos la cantidad de basura que en promedio genera cada persona, esta varía proporcionalmente de acuerdo con el número de habitantes. Afortunadamente, la tasa de crecimiento de la población en nuestro país ha disminuido, pues si en los años 50 cada familia procreaba en promedio 7 hijos, hoy en día se calcula que cada familia tiene en promedio menos de 3 hijos. La problemática de la generación de basura y su relación con la concentración urbana es solo uno de los aspectos que deben enfrentar los habitantes de una gran ciudad. Hasta el año 1998, México contaba con 83 millones de habitantes aproximadamente. Vamos a leer una pregunta que nos llegó de Tepic, Nayarit, y que nos envió el señor Ramón López. Su pregunta es, si los histogramas y los polígonos de frecuencia son casi iguales, ¿en qué casos es mejor utilizar unos y en qué casos otros? Nuestra asesora contestará su pregunta, señor López. Señor López, su pregunta es interesante. Como usted observa, la estructura de estos dos tipos de gráficas es prácticamente idéntica. Por ejemplo, estas dos gráficas contienen los mismos datos. Este es un histograma y este es un polígono de frecuencia. Pero la diferencia entre las dos radica en que cada una de ellas tiene sus ventajas para representar gráficamente ciertos tipos de información. Los histogramas son gráficos estadísticos en los que la distribución de frecuencias se indica por medio de rectángulos. Las gráficas poligonales son gráficos estadísticos donde la frecuencia se indica por medio de puntos, que nos permiten observar un proceso. Veamos estos ejemplos. Aquí tenemos un histograma que representa la cantidad de residuos peligrosos para la salud por estado en nuestro país. En el eje horizontal vemos los distintos rangos de residuos peligrosos al año, clasificados por miles de toneladas. En el eje vertical vemos el número de entidades federativas dentro de cada rango. La gráfica nos permite conocer datos interesantes. Por ejemplo, que 25 estados tienen una producción de residuos peligrosos de 0 a 250.000 toneladas, que menos de 5 estados producen de 251.000 a 500.000 toneladas, que un estado produce de 1.751.000 toneladas a 2 millones de toneladas. Así podemos ver que la gran mayoría de las entidades de nuestra república están en un rango bajo de residuos peligrosos,
mientras que una o dos entidades son las que tienen mayor cantidad de estos residuos. Ahora bien, aquí tenemos un polígono de frecuencia. Esta gráfica fue diseñada a partir de los datos de una casa. Se trata de los distintos pesos de la basura en kilogramos a lo largo de una semana, en una familia de 4 integrantes. En el eje horizontal tenemos los días de la semana. En el eje vertical, el peso de basura en kilogramos. En esta gráfica, apreciamos que los días en que más se produce basura son los sábados y los domingos, mientras que entre semana parece presentarse cierta regularidad. Gracias a la línea que nos señala las variaciones de las cantidades, los polígonos de frecuencia nos permiten observar los cambios de un fenómeno a lo largo del tiempo. En el Distrito Federal y el Estado de México se concentra más del 20% de la población del país. La contaminación atmosférica es uno de los aspectos más graves del deterioro ambiental. La Ciudad de México, una de las más grandes del mundo, no está exenta de este problema que provoca serios trastornos a las vías respiratorias y a todo el ambiente en general. Con el fin de informar constantemente a la población de la Ciudad de México acerca del número de partículas contaminantes en la atmósfera, las autoridades decidieron crear el IMECA, Índice Metropolitano de Calidad del Aire. En general, la norma de calidad que se considera aceptable debe estar debajo de los 100 puntos IMECA. Sin embargo, alcanzar la norma en una ciudad donde abundan las industrias de automóviles resulta muy difícil, y prácticamente todo el año se rebasan los 100 puntos. Por ejemplo, en este polígono de frecuencia están representados los niveles máximos mensuales en 1995 en la Ciudad de México, y podemos observar que el punto más crítico se presentó en el mes de julio al llegar casi a los 300 puntos, mientras que en febrero y agosto los días más contaminados presentaron 215 puntos. En los demás días del año, en promedio, el rango se mantuvo entre los 110 y los 200 puntos IMECA, sin alcanzar nunca el límite aceptable. Pues bueno, hemos llegado al final del programa. Esperamos que haya sido interesante los temas que hoy abordamos y por supuesto que hayan resuelto sus dudas. Los esperamos la próxima semana en una sesión más de asesoría. Hasta la próxima. Hasta luego.